No sabía que nos íbamos a ver tan pronto, pero bueno, las circunstancias así lo han definido. Yo quiero preguntarle, ¿nos debemos dar la mano o es mejor que la ciudadanía se abstenga de saludarse dándose la mano en esto? Yo creo que en esta nueva etapa podemos hacer una reverencia y evitar darnos la mano, empezar en ese proceso. Era lo primero que le quería preguntar, porque vamos a tener que cambiar nuestras costumbres, al menos pues de manera momentánea o temporal. Así es. Usted acaba de llegar del aeropuerto. Ahora en la mañana, con el presidente Martín Vizcarra, anunciaron una serie de medidas importantes. ¿Qué nos puede decir de lo que ha visto, de las medidas que se están aplicando en el aeropuerto? Porque una de las preguntas, y la acabamos de escuchar declarando hace muy poco en realidad, tiene que ver con el tema del aislamiento de quienes vienen de lo que podríamos pues ya denominar zonas rojas, los países más complicados. La primera pregunta ¿es posible aislar a estas personas? ¿Cómo nos vamos a asegurar que efectivamente cumplan una cuarentena o un aislamiento? Bueno, en primer lugar, buenas noches. Buenas noches. Y agradecer la oportunidad de dirigirnos a los ciudadanos en esta etapa tan importante que venimos trabajando en el plan de respuesta y ahorita de contención de la infección por COVID-19. Como ustedes sabrán, ya el día de hoy se ha declarado, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia a nivel mundial por COVID. Y esto hace que nuestras alertas, coincidentemente, ya en el Perú también, en la mañana el presidente anunció medidas de aislamiento domiciliario por 14 días de aquellos ciudadanos que retornen a nuestro país con antecedente de haber estado en ciudades donde ya hay epidemia por COVID-19, que son, por ejemplo, España, Italia y otras ciudades también de Europa y China. Pero empecemos, ¿por qué hemos escogido inicialmente en la trazabilidad epidemiológica España e Italia? Porque los 17 casos que tenemos parten de pacientes que han venido de esas zonas. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Si bien es importante entender que el caso cero había estado en varias ciudades de Europa, entre ellas España, en países de Europa como España, y ahí la familia también resultó afectada por contacto directo, como se espera en estos casos. Los otros casos que también han sido originarios y que han resultado con otros contactos han tenido un común denominador, que todos han estado en algún momento en España u otras ciudades como Italia. Pero todos han estado en España. ¿Y cómo se asegura entonces su sector que estos aislamientos se van a cumplir? Como vinimos conversándolo desde un inicio, las medidas no son privación de la libertad. Se genera a través de un compromiso social de cuidado de la salud de los otros y también de la de uno mismo. Recordemos que una persona cuando está enferma, cuando está gripada, siempre se recomienda que no debe asistir a lugares públicos. ¿Por qué? Porque si no estaría diseminando los gérmenes, no necesariamente COVID, cualquier tipo de germen. Uno estornuda, tose y en las gotitas viajan los gérmenes. En este caso viaja un virus, que es el COVID-19. Entonces, ¿por qué indicamos este aislamiento domiciliario? Porque las personas que ingresan a nuestro territorio con antecedentes de haber estado 14 días antes, en 14 días después de haber estado en una ciudad donde hay la infección o estar en contacto con una persona que tenga la infección, pueden desarrollar la enfermedad. Y la mayor parte va a estar asintomático, pero el problema es que no solamente va a estar infectado él, sino también su grupo familiar. Si esa persona va al trabajo, ya contamina al grupo de compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque recuerden que si está eliminando secreciones, tose, caen las gotitas, tocamos la mesa. Recordemos algo importante para entender por qué esas medidas. En una superficie de acero puede estar hasta 9 días vivo el virus. Entonces uno toca en un pasamanos o en una superficie, se contamina, se toca los ojos, se toca la nariz, la boca, como lo hacemos de manera involuntaria muchas veces. Ese es un tema, ¿no? O sea, no solamente el lavado de manos, el lavado de las superficies que podamos nosotros, digamos, controlar en nuestro entorno y no tocarse la cara. Esa es la medida. De repente, después del lavado de manos, una de las que tenemos que tener más cuidado. Es muy frecuente que nos toquemos el rostro. Nos pica la nariz inmediatamente. Y ahora que hace calor, además, ¿no? Uno se saca el sudor, lo que fuera, ¿no? Correcto. Uno tiende más en el verano a tocarse la cara. Por eso que la primera medida y más potente es el lavado de manos. El lavado de manos como debe ser. Como hemos aprendido. Con todo y por mínimo 20 segundos y después evitar tocarse el rostro cuando uno no está con las manos limpias. Para que los televidentes de todo el país lo entiendan, ministra,
hoy leía un artículo muy interesante, muy gráfico en el New York Times, donde se explica, ya conocemos una suerte pues de dibujo, ¿no?, de lo que es este virus con estas especie de púas, ¿no?, que por eso se llama coronavirus. Y ya también vamos comprendiendo por qué en los casos de personas de avanzada edad con enfermedades pues antecedentes como diabetes y demás, se puede complicar, como parece que ocurrió con el sacerdote, ¿no?, ahora que ha sido atendido, que es el único caso grave. Allí, entiendo yo, el sistema inmunológico reacciona y ya entra al tema pulmonar, respiratorio. Ese es el riesgo entonces para las personas a partir de cierta edad y digamos con este tipo de antecedentes. El resto básicamente pasa como un resfriado o como una gripe común. Así es, efectivamente, la mayor parte de casos se van a comportar un grupo asintomáticos que no van a presentar nada por más que tengan la infección. Y otro grupo va a ser un cuadro respiratorio leve. Esa es la gran mayoría de casos. De este grupo que presentan infección respiratoria, un grupo va a derivar a moderado un 15% y de este grupo se va a agravar un 5% y un 3% se calcula en mortalidad por complicaciones respiratorias. ¿Qué es lo que tenemos que tener presente todas las personas que están con algún cuadro gripal con sospecha de infección por COVID y que están en el domicilio? Es muy importante que tengan en cuenta cómo saber cuando uno empieza un cuadro de disfunción respiratoria. Y es muy sencillo, se toman con el reloj el número de veces que uno respira. Cuando uno empieza a tener opresión en el pecho, dificultad para respirar, es decir, para inspirar el aire. Eso es uno de los signos que uno tiene que tener en cuenta y darse cuenta que no está ventilando de manera adecuada. También cuando uno respira con más rápido de lo habitual. Esas cosas tan simples nos permiten darnos cuenta. Además, tenemos que estar siempre pendientes que se puede complicar no solamente por el COVID, puede haber otra patología asociada. Por eso es que estamos recomendando la vacunación en adultos mayores por neumococo, para evitar que hagan una neumonía por neumococo y aparte se compliquen con el COVID. ¿Qué es lo que si bien no hay vacuna todavía contra el COVID, sí hay contra lo que te puede complicar por el lado respiratorio. Totalmente de acuerdo. Entonces hay cosas que podemos prevenir. Y es buen momento para empezarse a poner, el Ministerio de Salud aplica las vacunas de manera gratuita. ¿Cuál es la población que se debería aplicar la vacuna? Los adultos mayores. Okay. Los adultos mayores, de los 65 a partir de los 60 años. 60 años, ajá. Muy bien. Ahora, ¿el aparato público está en condiciones de enfrentar el tema de las pruebas? Estamos, justo también he estado en el Instituto Nacional de Salud para ver por qué, y a veces nos preguntamos por qué demoran tanto las pruebas, por qué solamente se hace en el Instituto Nacional de Salud, porque inicialmente recordemos que son pruebas de biología molecular y son pruebas con un nivel de bioseguridad 2, son pruebas contaminantes. Estamos capacitando al personal de las regiones para que esto se implemente en las regiones. Pero es una capacitación, no es solamente instalar una máquina y darle los kits. El personal tiene que estar capacitado porque si no va a generar toda una diseminación. Se va a aplicar mal la prueba. No, y no solamente eso, sino también como se trabaja con condiciones de bioseguridad, la persona que no sepa manipular estas pruebas va a contaminar y va a dispersar esa infección. Por eso es que es muy importante entender y tener paciencia, que no es como un hemograma. Las personas esperan su resultado y mientras tanto cumplen su etapa de aislamiento. ¿Por qué? Porque las personas que han estado en una zona donde hay COVID, de repente en el momento que le toman la prueba sale negativo. Pero si tiene síntomas y un antecedente fuerte, debe esperar su periodo de cuarentena. Cuando ya se convierte esto en comunitario, quiere decir que ya tengo una persona con COVID positivo en el núcleo familiar que ha estado en contacto con los demás, se recomienda el aislamiento de todo el grupo familiar y ya no es necesario estarle tomando pruebas a todos. Lo conversábamos hace un par de días con el paciente cero, ¿no?, que él estaba con su familia y lo que ellos observaban es la evolución positiva de la familia, incluso del adulto mayor, ¿no? Así es. O sea, no necesariamente un adulto mayor tiene por qué complicarse. Eso depende también de la... Es muy importante entenderlo. No todos los adultos mayores se complican. Hay algunos que guardan, que tienen un sistema inmunológico adecuado, se cuidan, no se exponen por ejemplo, la paciente no ha estado saliendo a la calle. Eso también la protege de contraer otras infecciones. No ha ido a un hospital. En los hospitales, de todas maneras, tenemos gérmenes.
porque van otras personas con otros problemas. Y esa es la razón por la cual se indica a los que tienen casos leves aislamiento domiciliario, porque eso ayuda a prevenir también contaminación con otras infecciones que pueden adquirir en los hospitales. Tenemos 17 casos ahora mismo. Los demás casos que se han ido, bueno, en un momento pues supimos el de Arequipa, los de Huánuco, todos habían también venido de Europa, de España particularmente. ¿Qué se sabe de los últimos? Los otros están estables, están en aislamiento domiciliario. ¿Ha sido gente que ha provenido también de Europa? Así es, así es. Han estado también en estas ciudades y han llegado hasta sus ciudades de origen y en el contacto con el grupo familiar ha dado la que hemos visto positividad. En Chincha y en Arequipa. Y en Arequipa. Y en Huánuco. Ok. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de cancelar los vuelos que van y vienen hacia Europa durante 30 días. ¿El gobierno peruano consideraría una medida similar? Todo depende del momento. Nosotros estamos empezando una epidemia, estamos en la curva más baja. El gobierno ha tomado medidas de acuerdo al momento, medidas para frenar el ingreso y hacer que no aumenten los casos. Y lógicamente, de acuerdo a que si estas medidas son suficientes o no, porque no es para evitar que aumenten casos, sino para que no aumenten de manera exponencial. Ese es el mensaje. El escenario va cambiando. La recomendación y una de las medidas más potentes para controlar una epidemia es el aislamiento, el distanciamiento social que se llama, que evitar que las personas concurran a lugares donde hay menos de 1 metro entre persona y persona. O sea, es decir, espectáculos masivos, conciertos. Correcto. Este tipo de situaciones. ¿En qué momento vamos a saber si esta estrategia de contención está funcionando, ministro? O sea, ¿en cuántos días, semanas, cuando realmente podamos observar que los casos no se reproducen, ¿no?, a un ritmo pues exponencial? ¿Cuándo podríamos tener, si nos va bien, buenas señales? Con esta estrategia esperamos que los casos sigan aumentando al ritmo que lo tenemos ahora, 2 casos, 3 casos, 4 casos. Ese es un ritmo controlable. ¿Qué pasa si aparecen 50 casos? ¿Qué pasa si aparecen 100 casos? Eso nos dice que tenemos que tomar medidas más enérgicas. ¿Por qué se ha tomado esta medida ahora? Porque de todas maneras, como pasa en Italia y ustedes lo ven en España y otras ciudades, se van a incrementar. De todas maneras, hay 2 momentos de tomar la decisión. Es mejor en una base de la curva para que se comporte como una meseta y no eleve y tenga un pico muy alto con las muertes que esto acarrea, a tomar la medida también de manera tardía cuando ya tengo muchísimos casos, más de 1000 casos, y tomo la medida de cierre de fronteras, como están haciendo, aislamiento, pero cuando ya tengo una gran cantidad de casos contaminados. Porque claro, China llegó a los 80.000, Italia ha llegado como a 8.000, pero eso es muchísimo más que el promedio del resto de Europa, ¿no? O sea, correcto, no se tomaron evidentemente las medidas de contención necesarias. Ahora, el tema de la temperatura, se decía que este virus muere a los 27 grados y que de alguna manera pues eso nos ayudaba a estar en un momento del verano como en el que estamos, pero uno teme que después en el invierno esto pueda recrudecer. ¿Nos ayuda el verano ahora mismo? Ahorita tenemos la suerte que ingresa a nuestro país en esa época de calor y nos permite prepararnos con esas medidas que tienen que ver mucho con el compromiso y con la parte educativa de nuestros conciudadanos. ¿Por qué? Hay que enseñar a la gente a respetar la cuarentena, el aislamiento domiciliario, no cuarentena, el aislamiento domiciliario. Cuando empieza el frío empiezan las infecciones respiratorias. Eso es lo que pasa, hay mayor facilidad para la replicación. O sea, de si los nos virus. va bien en esta contención, probablemente el invierno no nos pegue tanto. Correcto, además que tenemos que prepararnos con las vacunas. Antes del invierno, el Ministerio de Salud invierte, el Perú invierte, el gobierno, 650 millones en vacunas para todos los ciclos de vida. Para los niños, para las gestantes, para el adulto mayor, que es el neumococo, gratis. Y además, para toda la población, la influenza. La vacuna de la influenza se aplica justo en el cambio estacional y cada año cambia la cepa, nos protege un año para que si hacemos una infección por influenza no sea tan severa. Entonces ahora se está recomendando que toda la población se vacune contra la influenza en la última semana de marzo, que van a llegar las vacunas con esta cepa para el 2020. Segundos que nos quedan, porque tenemos un colega suyo con el cual vamos a hablar sobre el tema educativo. ¿Qué invocación hacerle a la población sobre el tema del dengue, que se ha juntado en esta coyuntura y evidentemente tenemos una cantidad de fallecidos que pues es una curva muy ascendente frente a otros años? ¿Qué decirle a la población? A la población que faciliten las estrategias de control vectorial, que es importante entender que deben dejar fumigar sus domicilios. La fumigación es gratuita y además
participar de manera activa con las campañas de los inservibles, es decir, todos los inservibles donde se colecta el agua y se forman los criaderos de mosquitos. Hacerles recordar algo, que las muertes por dengue pueden y deben evitarse, acudiendo de manera oportuna a un centro de salud. Que así sea. Ministra Elizabeth Nostroza, gracias por venir a darnos esta actualización. Ojalá en este caso no nos tengamos que ver entonces tan seguido. Ojalá entonces la estrategia vaya a funcionar y recordar de todas maneras efectivamente el saludo que nos toca hacer ahora. Vamos a ir a una pausa y regresamos con el titular de Educación, Martín Benavides. Lo que le decía a la ministra, nosotros es un gusto encontrarnos siempre con titulares de sectores tan importantes, pero no esperábamos tan rápido volvernos a encontrar. Martín Benavides, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. El ministro de Educación se ha tomado una decisión muy importante y trascendental, que es la de suspender el inicio de las clases escolares para el sector público y también suspenderlo para el sector privado, que ya se había iniciado en buena medida. ¿Por qué se toma esta decisión? ¿En qué momento el gobierno dice mejor vamos a tomar una medida, digamos, tan extrema como esta? Sí, buenas noches. Buenas noches. Nosotros veníamos haciendo un seguimiento del buen inicio del año escolar, ¿no? Que tenía 4 o 5 indicadores que en condiciones normales son los que deberíamos evaluar, ¿no? Que estén los docentes, que estén los directores, que estén los materiales, pero en paralelo con esta crisis que empezaba a manifestarse por el lado de salud pública, estábamos siguiendo muy de cerca también el avance de este virus y mirando también las evidencias de otros países sobre cómo han venido reaccionando, ¿no? Entonces hay evidencias de la importancia de medidas ya no reactivas sino proactivas para tratar de adelantarse a los hechos, evitar que a través de la cercanía se propague más el virus. Y por otra parte, en ese periodo que estamos postergando las clases en los públicos y suspendiendo en los privados, se refuercen las medidas de prevención, se hagan todas las compras que tenemos que hacer para este caso concreto vinculado a temas de salud tipo este coronavirus. Entonces, la conjunción de todas esas evidencias nos hizo tomar la decisión con el presidente, ¿no? ¿Qué pasa con los niños? Los niños, pues, lo que hemos aprendido es que en el caso de los niños muchas veces el virus va y viene, ¿no? Conversábamos otra vez con el paciente cero, ¿no? Y nos decía que su primo hermano, el niño que estaba en el Newton, ¿no? Que tiene 7 años, pues no había prácticamente manifestado síntomas, a pesar de que dio positivo, pues, al coronavirus. Pero sin duda, me imagino, pues, la preocupación evidentemente va por el lado de los niños, pero por el contagio más allá también, claro, ¿no? O sea, a padres, abuelos, o sea, que esto debe ser muy rápido. ¿Es rápido el contagio entre niños? ¿Sabemos algo de esta? Bueno, en realidad ahí justo hemos estado hablando con expertos, ¿no? Y no hay mucha claridad sobre la rapidez. Exacto. Pero en todo caso sí hay claridad sobre la importancia de que no estén tan juntos tantas personas, ¿no? Eso es, digamos, la evidencia más contundente. Y la otra es que en realidad este virus es letal para poblaciones de mayor edad, ¿no? Así de 50 años, con algunos problemas adicionales, ¿no? Todos los niños tienen abuelitos, todos los exacto, niños tienen, ¿no? Entonces, claro, esta medida, por ejemplo, de que no vayan a las instituciones educativas, en el caso de las privadas tienen que hacer algún plan de recuperación con sus profesores, o sea, van a tener que estar de alguna forma ocupados. En el caso de las públicas es una postergación, pero en todo caso hay que evitar que en las casas haya mucha vinculación con los abuelitos, las abuelitas, ¿no? Claro. Si están con algún resfrío o algo similar, ¿no? Ahora, exactamente. Ahora, recuperación. Recuperación por el lado de los privados que ya habían arrancado y el público, bueno, luego definirá, ¿no? La forma de recuperación. En el caso de privados, ¿se puede efectivamente ir recuperando a través de internet, a través de este tipo de comunicación, donde se establezca una agenda para que este mes no sea
muerto, digamos, en términos educativos? Sí, ahí los privados tienen distintas opciones, ¿no? de tratar de hacer una recuperación de las clases. Esto es algún plan que tienen que conversar entre ellos, que discutir además con los padres de familia, tienen que presentárselo al UGEL y de esa manera dar cumplimiento a este plan de recuperación. Se lo tiene que presentar a Claro. ¿Ya hay un cronograma para esto? No, bueno, la Claro, medida ha sido recién totalmente está, inmediato, ¿no? y en el caso de los públicos lo que estamos haciendo es en realidad una recalendarización, ¿no? Para que probablemente se queden hasta una semana más de clases y una semana menos de vacaciones en julio y en diciembre. Eso es un tema que estamos todavía evaluando, ¿no? La semana pasada nosotros hablábamos de los problemas en la infraestructura educativa, que usted pues lo ha definido como uno de los grandes retos de su gestión. Parte de los problemas en infraestructura tiene que ver con servicios básicos y agua, evidentemente. Entonces, claro, igual vas a tener a los chicos regresando a los colegios o comenzando su año escolar en menos de un mes y se van a encontrar con esa situación en muchos puntos del país. Sí. ¿Cuáles son las medidas que se están tomando? Usted me dice que se va a tomar precisamente estos días para poder preparar a los colegios y que reciban a los niños, además con esta situación del coronavirus. ¿Cuáles son las medidas en el caso de los colegios que no tienen agua o que tienen deficiencias en la prestación del servicio? Sí, en realidad el tema de la infraestructura es complejo, ¿no? Hay un conjunto de iniciativas que estamos tomando para combatir las emergencias, por ejemplo, climatológicas, ¿no? Hay muchos locales escolares que se han visto afectados por los huaicos, ese es un tema. El otro tema es efectivamente tratar de focalizar intervenciones para darles a las instituciones educativas condiciones para que los niños y niñas se puedan lavar. Y el tercero es el más estructural, que tiene que ver con el cierre de brechas, ¿no? En este segundo caso, que es el que nos preocupa ahorita, es un tema de corto plazo. Nosotros hemos sacado una norma que, por ejemplo, ahora va a permitir que los directores usen parte de sus recursos de mantenimiento para la compra de kits. Y por otra parte, también el día de hoy se ha aprobado un decreto de urgencia que va a permitir que se destinen 165 millones de soles también para eso mismo. Lo que tenemos que hacer a nosotros ahora como Ministerio de Educación es comprometer, digamos, a los directores regionales, a los UGELs, a los directores, para que rápidamente saquen esos recursos, se hagan las compras, se habiliten estos kits, sobre todo en los locales escolares donde hay problemas de acceso a agua potable, ¿no? Que son, digamos, aproximadamente 4 de cada 10, ¿no? Para ir cerrando, universidades. Es otro tema fundamental. Ustedes ya han estado haciendo acciones de coordinación con las universidades que también están por iniciar su año y claro, y que tiene también toda una dinámica, porque hay universidades donde efectivamente pues los jóvenes tienen mayor autonomía, están juntos también en espacios cerrados, abiertos y demás. Ya hay algunas universidades que están anunciando también la recalendarización del inicio del año universitario. ¿Es lo recomendable? ¿Las universidades deberían también mover su fecha de inicio? Correcto. Las universidades, algunas ya están demostrando este compromiso con la salud pública, ya han decidido la postergación del inicio de sus clases. Nosotros hemos tenido conversaciones con gremios de universidades y el día de hoy o el día de mañana vamos a sacar también una norma para reforzar esta medida de postergación del inicio de las clases en las universidades también. Ahora, ya algunas de ellas ya lo están haciendo en el marco de su autonomía y también comprometidas con este tema de salud pública, ¿no? Ese es un tema, ¿no? En el caso de la autonomía universitaria, el Ejecutivo no puede, o el Ministerio no puede definir que se cambia el calendario, por ejemplo, en el caso al menos de las públicas. Acá hay una circunstancia distinta, es ¿no? particular, que es claro. Esta emergencia, ¿no? Este decreto supremo que señala que estamos en una emergencia y ahí, digamos, todo cambia, ¿no? Todos tenemos que vincularnos con el objetivo de proteger la salud pública y las universidades son uno de los actores más importantes en ese objetivo, ¿no? Para finalizar, hay temas pues que ya estaban en marcha y que probablemente sería bueno que usted haga algún comentario. Por ejemplo, servicios ya contratados como el tema de movilidades. También pues la recomendación sería que los padres de familia lleguen a algún acuerdo o eso ya se tiene que asumir pues como gasto
digamos, muerto. ¿Qué recomendación darle a los padres? Porque se está repitiendo mucho en redes sociales. Yo creo que pueden llegar, es un tema bien privado, exacto, ¿no? Es ajeno a las competencias del Ministerio de Educación, pero yo creo que todos, de alguna u otra manera, tenemos que dar señales de ciudadanía, de compromiso, y estoy seguro que entre estos privados se van a arreglar, ¿no? Muy bien. Entonces, ministro, seguramente nos volveremos a ver, ¿no?, en los próximos días para ver cómo va avanzando este proceso y efectivamente pues es no solamente un compromiso del sector público, sino también y sobre todo probablemente de la ciudadanía, ¿no?, que debe, digamos, mostrarse en un solo frente para lo que es un momento de contención de un problema que finalmente es mundial, ¿no? Perfecto. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa, regresamos con lo último de Caracas. Ojalá, Lucho Trizano, no tuvieras que volvernos a mostrar los 8 goles, las 8 pepas que recibió Binacional, pero yo sé que es inevitable torear, ¿no?, esas dantescas imágenes.